Bueno, muy bien. Nuestra primera invitada, una joven venezolana que, bueno, nos visita por segunda vez. Está en la primera línea de esta batalla tremenda que está librando su país. Gilda Solami, de RDI Venezuela, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias por estar acá. Adriel Reyes, me empeño yo en pronunciar la D independiente. Adriel Reyes, periodista de TV Martí, bueno, un joven inteligente que hemos visto muchas veces acá. Gracias, Cabo, por la invitación. Y como necesitamos asesoría legal para un caso específico que los voy a presentar hoy, tenemos a Santiago Alpizar, abogado de inmigración. Tenemos una cosa curiosa, por primera vez que yo haya visto el testimonio de un repatriado, que no tengo muy claro que sea un excluible de la época del Mariel, y tú vas a ver las condiciones en que está viviendo esta persona, ¿no? Porque siempre se ha dicho que están regresando gente, que si le sale un avión de Tampa, que si no sé cuánto, pero yo no había tenido una prueba tan concreta como el video que te voy a mostrar. Bueno, vamos a empezar. Venezuela. ¿Se apaga la rebelión? ¿Se ha convertido en focos aislados? ¿El gobierno hora por hora retoma control o no? Bueno, el gobierno ahorita está intentando sedar a la oposición de forma de darles unas vacaciones extendidas. Ahorita que viene carnavales, ahora de repente tenemos el jueves libre en Venezuela, de forma de intentar apagar a esos venezolanos con corta memoria, con memoria corta, que se les olvida que estamos luchando por un país, pero esperemos que no sea así. Y que los venezolanos sigan luchando a pesar de todo. Porque la lucha es fuerte y la lucha continúa, y nadie se ha visto que se tumba un gobierno en un solo día, porque, como lo experimentamos en Venezuela, vuelven. Sí. Ahora, tenemos algunas imágenes, tampoco está fácil la cosa, ¿eh? El gobierno ha demostrado que está dispuesto a matar y luego a decir que no, que los que matan son los demás. Vamos a ver alguna de esas imágenes de la represión en Venezuela y analizarla después, porque a mí me parece terrible todo eso. Ábranle la puerta. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Primero, a los muchachos lo están persiguiendo desde esa camioneta. A uno le dan un tiro en la pierna, se ve que sigue corriendo, luego lo acorralan en la esquina de noche, los vecinos están gritando, ábranle la puerta, y nadie le abre la puerta y evidentemente cae allí. Eso indica que el régimen, porque es un régimen, todavía infunde mucho miedo. Bueno, nadie quiere que lo maten en la puerta de su casa, obviamente, pues. Sí, pero digo, no. Claro, abrir la puerta, pero ¿qué pasó con el general Vivas? General Vivas no bajó hasta abajo, a abrir la puerta, hola, sí, voy a conversar. No, 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 él se quedó arriba, vigilante. Y ahí están las pruebas, donde la gente no abrió la puerta de su casa, pero esto es 1 en 1.000.000. ¿Cuánta gente que ha estado protestando en Altamira no se ha refugiado en los edificios vecinos? Y tú escuchas, 1.500 videos que están rodando por Venezuela, donde la gente se refugia en casas ajenas, donde nadie los conoce, y la gente simplemente abre las puertas de su casa. Este es un simple ejemplo, nada más. El temor mío es que se empiece a reproducir ese mal ejemplo, porque eso pasó en Cuba. La gente empezó a dejar de abrir las puertas. Yo veo en este ejemplo, en este caso de Venezuela, yo sin ser médico, me parece que hay como un efecto quiste, que ellos están tratando de contener esa zona maligna dentro de la sociedad, por determinarlo de alguna manera, ¿no? Para el Estado. Ellos son una zona maligna y están tratando de lograr un efecto quiste, en que ellos tratan de controlar la situación sin que esa situación aflore al exterior, como que sea una úlcera sangrante. Ellos están tratando de hacer eso, de asimilar esa situación, de controlarla, porque fíjese que ¿quiénes son los aliados de Maduro? Era una marcha de motoristas hoy. ¿Y dónde está? ¿Y qué es lo que están haciendo los opositores? Corriendo por las calles. Es una diferencia, como un hombre montado en un caballo y el otro a pie, ¿no? Pues
Ahí están las grandes diferencias entre estas dos cosas. Ahora, tú mencionaste al general Vivas, Ángel, ¿no? Es el primer nombre. Vamos a ver el video. Y la pregunta, a ver, doctor Alpizar, usted también puede participar de esta duda que tengo desde el primer día. Sin el arma larga, ¿no debió ser esto lo que hizo, lo que podría haber hecho Leopoldo López, atrincherarse con su pueblo y decir lo que a cada cual a su estilo ha dicho el general Vivas? Veamos. Ha emitido una orden de meterme preso por el solo hecho de haber mantenido durante toda mi vida y en los últimos 8 años una línea férrea en defensa de mi patria y recientemente ante la tragedia que vive Venezuela, en que hordas criminales motorizadas asesinan a los ciudadanos en la calle, he emitido recomendaciones para que civiles desarmados se defiendan de esas hordas criminales. He tomado la decisión de no entregarme. He tomado la decisión de no entregarme porque si lo hago, estuviera reconociendo autoridad a esta dictadura genocida, traidora a la patria, ilegal e ilegítima, una autoridad que no tiene y no reconozco. Ahí hay una multitud rodeando la casa. Tenemos dos opciones, la de Leopoldo, me entrego, ¿no? Y de alguna manera mi prisión sirve para... él cree que sirve de algo, ¿no? Yo he dicho públicamente que no lo creo, pero hay que respetar el valor y el coraje y la dignidad que tiene Leopoldo, ¿no? Pero está esta otra opción, ¿no? No me entrego, no reconozco esa autoridad y le hace difícil, tal vez, hay quien dice que no. Luisiana Ríos, por ejemplo, dice que si tienen que sacarlo de ahí muerto, lo sacan. ¿Qué crees tú? Bueno, Leopoldo tomó una decisión personal, más que todo. Él tuvo 3 días para conversarlo con su familia y nadie estuvo en esas conversaciones para saber qué está detrás de la cabeza de Leopoldo López al él tomar esa decisión. Yo personalmente creo que Leopoldo toma una buena decisión, él la habrá pensado y simplemente es un héroe más de los que se entregó, no precisamente porque sea culpable, pero simplemente él dio la cara. ¿Qué es lo que tiene que decir el gobierno y con qué pruebas? ¿Y esta otra opción qué te parece del general Vivas? El general Vivas, bueno, él tenía armamento, él tenía con qué defenderse, me parece una decisión... ¿Tú crees que lo sacan a la fuerza de la casa? Eventualmente sí, este gobierno no perdona a nadie y así sea muerto también lo van a sacar de su casa. Pero ahí está el pueblo para defenderlo y ahí está el pueblo para seguir protestando en la calle y han puesto barricadas tras barricadas tras barricadas en el área de Prados del Este donde el general vive. A ojos, doctor, de la experiencia cubana, ponerse en manos de una justicia sin ley. A mí me da mucho miedo estar en manos del enemigo, ¿no? Bueno, mira, es lo que estaba diciendo la chica, depende mucho de la opinión o del sentido personal que tú le pongas a las cosas y a la justicia. Y aun cuando sea ilegítima, son las instituciones del país y Leopoldo, en su caso, creyó conveniente quizás poner en juicio a sus enjuiciadores y por eso se entregó a esa justicia que llama injusta de su país, a tratar de convencer a la opinión pública, que es a quien debe convencer, me imagino yo, de que estaba haciendo lo correcto en el momento que se entregó y que tiene la fuerza y el carácter suficiente de la razón como para convencer a todos los venezolanos de que de su parte está la razón y no del gobierno. Yo he insistido en esto porque me parece una disyuntiva curiosísima, ¿no? Estar en las calles, ¿no? Cuando regresemos de la pausa, yo les voy a enseñar lo que ha pasado con Yulia Timoshenko, que acaban de liberarla. Tenemos ese video dramático y tremendo en Ucrania, cuando ella es liberada, está en la silla de ruedas, estuvo 2 años presa injustamente, y cómo ahora quizás para ella ha sido útil esa prisión porque se está hablando de que puede volver al poder. Tendremos eso y algo más al regresar de la pausa aquí en El Espejo. No se vaya.
Bueno, vamos a poner un ejemplo que quizás pesa a favor de Leopoldo López, ¿no? Como, por lo menos para su carrera política, digamos así, que es el caso de la Timochenko, que está presa, no está en la batalla que se ha librado en estos días, en este tiempo en las calles, y sin embargo al salir es todo un símbolo. Ahí estamos viendo las imágenes, viene en silla de ruedas, está evidentemente yendo a... toca un casco, porque ahí la oposición también estaba bien preparada con cascos de alguien que murió. Y hoy se habla de ella como posible que pueda regresar al poder nuevamente, ¿no? Pero si no se dan las revueltas, la mantienen ahí eternamente, ¿no? Los comunistas, el historial de los comunistas, y en Venezuela son comunistas, no tengas la menor duda, con los prisioneros es terrible, ¿no? Bueno, ahí menciona Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, que lo tienen metido en un calabozo y que no tiene contacto con nadie. Y a tu punto anterior, yo creo que el pueblo en Venezuela respetó la decisión de Leopoldo López versus la del general Vivas. Los dos tenían pueblo alrededor. Leopoldo, cuando lo agarraron, ¿cuánta gente no tenía alrededor? Que podían haber simplemente sacado a la Guardia Nacional de ahí, pero no lo hicieron. Desde mi punto de vista, Leopoldo López se va a mantener como una causa latente. Después de la crisis o en medio de la crisis, en dependencia de la solución que se haya, sea a favor de la oposición o del gobierno, Leopoldo va a ser la causa latente que va a continuar. Porque este general que se alzó en armas, si él pierde su cuartel, que es ahora en estos momentos su casa, pues él perdió su batalla, él perdió su llamado de atención. Sin embargo, Leopoldo López es a mucho más largo plazo, es una estrategia, se convierte en una estrategia para la oposición venezolana. Ajá. Te quiero cambiar, que participes también ligeramente de tema, porque me ha llamado la atención este testimonio de un cubano que deportaron, y no es común. No parece por su testimonio ser uno de los Marielitos. Tú sabes que si estás más de un año y un día, técnicamente, y no eres ciudadano, eres deportable, ¿o no es así? Bueno, eso no. Es más elástico. Eso es mucho más complejo. ¿Sí? Yo no conozco el caso específico. ¿Por qué no lo vemos primero y después claro, hablamos? Vamos a ver, además, las condiciones que está viviendo, porque es un paria dentro de Cuba. A ver. Pablo, tú vivías en los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo tú trabajabas cuando vivías en los Estados Unidos? ¿Dejaste hijos allá, una familia, algo? No, yo estaba agarrando ayuda del gobierno. Ese está ahí, de Sabine. ¿Qué te pasó que te encuentras en Cuba? Los documentos, no llené de documentos y un problema que tuve. Y bueno, aquí yo no sé cómo le llaman aquí, violaciones. Violación de provecho, que no cumplí con los reglamentos de provecho, y 2 violaciones de parol, que violé los reglamentos de parol. ¿Y qué hizo a raíz de esto el gobierno? Tuve un año preso. ¿Cómo fue que cómo te deportaron para Cuba cuando llegaste a Cuba? ¿Qué fue lo que, cómo te recibieron? ¿Dónde te llevaron? Me llevaron al combinado 42 días. A los 42 días... ¿Combinado qué? ¿Combinado desde la prisión? A los 42 días fui a buscar a mi familia y me trajeron para acá mi hermano. Y de ahí fue cuando todo ese mundo, entonces me siguieron al cuartico ahí, y como eso era todo eso lleno de agua ahí, yo hice querido. ¿El gobierno no te dio ninguna ayuda, nada? ¿Ni un lugar donde...? Nada. Esta vivienda, según me contaron, intentaron sacarte, desalojarte esta casa. Sí, querían tumbarlo, pero no, el problema con la gente aquí no tumbaron. Viviendo en condiciones deplorables. Lo interesante para mí es, él dice que violó, evidentemente cometió un delito, probablemente casi siempre son problemas de droga. Bueno, aparentemente sí. Violó por su propia probation. misión parece haber, y esto tengo que decir, parece, estamos haciendo claro, una hipótesis. Bueno, lo está diciendo. Parece haber y el sido parol, que violó 2 veces el parol. Parece que lo que hizo fue violar la probatoria, y entonces quizás lo que le está explicando que él acá tenía, quizás estaba bajo una orden de supervisión después de haber sido puesto en un proceso de deportación, con una orden final de deportación. Luego de ello se pone al individuo bajo una orden de supervisión, que tiene que ir cada cierto tiempo a asistir a inmigración para dar fe
de vida, de dónde está, qué está haciendo, y quizás este hombre, por alguna razón que desconocemos, no asistió a las citas que le hizo Inmigración durante esta orden de supervisión y fue inmediatamente electo para hacer un caso de deportación. Sabemos, perdona que intercedas, quizás tenía alguna pregunta. El tema es que entre Cuba y Estados Unidos se conoce que no existe un tratado para la expatriación de personas. Sin embargo, todo lo que se necesita, y hemos insistido en esto, lo ha dicho Willie Allen en varias ocasiones, todo lo que se necesita entre dos países es que los gobiernos se pongan de acuerdo para enviar un ciudadano al otro, aunque exista o no un tratado de repatriación. El tratado de repatriación sencillamente pone algunas pautas y condiciones en que los dos países consideran que debe ser tratados las personas que son deportadas o repatriadas a otro país. Sencillamente entre Cuba y Estados Unidos no existe ese protocolo que está puesto plasmado en un tratado de condiciones bilaterales. Lo que sí sé que el gobierno de Cuba recibe hasta $30,000 por cada persona que se deporta a Cuba. Y que ese dinero, me imagino, se utiliza en los gastos de transportación, de sostenimiento de estos individuos en las cuarentenas al que este señor estaba haciendo referencia, porque después que llegan a Cuba son separados por razones de salud, entre comillas. Lo único que no lo pone en una institución de salud, sino, como él dice, en el combinado del este. Pero mi preocupación no, lo que me llamó la atención, ¿no? Es una preocupación, claro. Yo hasta ahora había visto que sacaban directamente de la cárcel, pero cuando este hombre dice que estaba... No tienen que sacarlo directamente. Pero yo no había visto, porque eso me contaban, pero a ver un caso así de que fueron a tu casa, te montaron en un avión desde tu casa y te llevaron a Cuba. A nadie lo monta en un avión desde su casa. Bueno, digo, lo llevan a un centro de detención. Lo llevan al centro de detención, lo procesan y lo envían para Cuba. Y pero generalmente, usted se ha encontrado con ese... ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, pero aquí hay más de... incluso más de 30,000 cubanos. Tú sabes que yo soy placeteño, ¿no? De placetas. Yo conozco a placeteños que son hermanos de amigos míos, que además han sido clientes míos, que lo han ido a buscar, y la familia, cuando se entera, es que le han dicho a la madre en Cuba que, oye, tu hijo está viniendo para acá, y el hermano se entera después de que su madre desde Cuba lo llama para decirle, me han dicho que fulanito viene en estos días. La ley norteamericana funciona por precedentes, ¿verdad? Sí. ¿La de inmigración también? Son demasiadas, demasiadas preguntas legales. Demasiado, que son muy difíciles de explicar en 3 segundos. Pero lo que yo, déjeme preguntarle a dónde quiero llegar. Okay. Tengo entendido que hay más, como mínimo, de 30,000 cubanos viviendo aquí en los Estados Unidos con cartas de deportación. ¿Todos son deportables? Ajá. ¿A esos 30,000 cubanos pueden hacerle lo que a este de llegarle a la casa? Sí, señor. Claro. Hasta ahora... Es que lo han hecho muchísimas veces. Sí, pero lo están haciendo selectivamente, entonces. Lo están haciendo. Yo recuerdo que el primer caso hace un par de años, que 3 años aproximadamente, se reportó de un hombre que vivía aquí en los Estados Unidos en el año 1964. Este señor, que fue la primera vez que yo tuve noticia de que se estaban haciendo estas cosas, había cometido una serie de infracciones legales, delitos, tenía una carrera criminal extensa, después ya era un hombre mayor, tenía toda su familia aquí en los Estados Unidos, sus hijas, y así todos lo deportaron. Sus nietos, que vinieron aquí a los programas de América TV a poner el caso, y así todos lo deportaron. ¿Lo están haciendo selectivamente? Sí. ¿En qué caso? Bueno, digamos que es aleatorio, que me imagino, como todas las cosas humanas, hay un oficial de inmigración que dice, bueno, yo creo que debemos hacerle esto a este mismo individuo que él, por lo que yo vi, creo haber entendido. ¿Usted tiene alguna recomendación que sea legal para quien esté en esa circunstancia? Bueno, yo lo que le recomiendo, yo he ido en varias ocasiones a poner a clientes míos... Algunos merecen ser deportados, yo no quiero andar en esas disquisiciones. Bueno, yo conozco algunos casos que merecen no haber entrado nunca al país, pero en la mayoría de los casos no es así. No estamos hablando de merecimiento, sino de razones legales. Si usted tiene una orden final de deportación, usted necesita ponerse bajo una orden de supervisión e inmigración. La orden de supervisión significa que inmigración conoce dónde usted vive, cuál es su teléfono, tiene 2 fotos suyas del momento en que usted se pone bajo la orden de supervisión, y le van a pedir que asista en Miami, en una dirección en Miramar, cada cierto tiempo
al oficial de inmigración para dejarle saber que todavía está ahí y que está sometiéndose a las condiciones y reglamentos de esa orden de supervisión. Cuando usted falta 2 veces, y generalmente el tratamiento para la orden de supervisión, yo sé que es un poco pesado ir ahí. Yo he estado ahí, he tenido que estar horas enteras esperando que nos llamen y la gente se desespera y hay que hacer una cola y una línea, y cuando uno tiene abogado entonces se demora mucho más. Pero si usted no va a esas órdenes de supervisión, si ya el juez le dijo usted es deportable y encima de eso falta las citas con el oficial supervisor, ¿pueden deportarlo? Lo van a deportar. Sí. ¿Tú has conocido a alguien en Cuba que deportaran alguna vez? No Son los he difíciles, conocido. No los he conocido de personas que, bueno, Yo que sí deciden marcharse, pero no aunque Pero sean no marcharse. deportados de aquí. Yo sí conocí muchos gente que deportaron del Mariel, que fueron incluso clientes míos cuando yo era abogado en Cuba. Aprovechando que lo tenemos aquí, doctor, brevemente, ¿usted cree que todas estas personas que están ahora en Venezuela delante de las cámaras cometiendo estos abusos contra la humanidad, estos crímenes, deberían ser procesados? ¿Podrían ser procesados? ¿Deberían? Sí, cada cual que comete un delito debería ser procesado. ¿Van a hacerlo? No sé. Lo dudo. ¿Usted cree que no? Así no funcionan las cosas en Venezuela. ¿No? Las cosas en Venezuela funcionan por conveniencia y por los contactos que tienen. Como en la mayoría de los países de América Latina, pero en Venezuela ya se ha perdido... Pero si regresa la democracia de Venezuela, no debería... Porque si no, esto todo queda impune y se puede repetir. Yo personalmente, diente por diente, tú mataste, te quito la mano, o sea... Pero... Le parece difícil, ¿no? Es difícil. Se han deteriorado tanto las instituciones en Venezuela que ni siquiera con un cambio de gobierno sería fácil. No, se necesitan años para que Venezuela se depure. Qué triste, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a ese punto? Vamos a una breve pausa. Regresamos enseguida aquí en el programa.